Aldea de Cortegana es una pedanía de Solana de los Barros. Está situada a 8 kilómetros del oeste de este y a 5 kilómetros al norte de Corte de Peleas, en el mismo límite de término municipal que las dos poblaciones y a unos 1.500 metros del término de Badajoz. En el siglo XIX, todo el territorio donde se asienta y el de varios pueblos de la zona pertenecían al conde de Medinaceli. A mediados del siglo XIX, en el lugar donde se ubica el pueblo, solo existían asentamientos temporales, chozas y cabañas, utilizadas por los pastores y jornaleros que se desplazaban por la zona realizando las labores de descuaje de la tierra, hasta que se fueron asentando definitivamente. La mayoría de estas personas procedían de Duchal y de los pueblos colindantes. En esos tiempos se conocía por Chozas de Cortegana. Se cree que es debido a que habitaba una familia procedente del pueblo de Cortegana, Huelva. Hacia la segunda mitad del siglo pasado, procedentes de Azuchal y de Solana, algunas familias, Rangel, Pérez, Gil, Lavado, Barreto, se instalaron de forma definitiva, siendo las primeras que poblaron de forma permanente la zona. Los edificios más antiguos son el Cortijo del Cura y el de Barreto, que estaba habitado por un guarda del conde de Medinaceli. Retamar es una población más nueva que Cortegana, como se puede observar en los edificios. Estos dos pueblos tenían hacia el año 1930 la misma población, pero como en Cortegana el agua se encuentra a mayor profundidad, la construcción de pozos era más costosa, lo que aumentaba también el precio de las viviendas. Por otra parte, las mujeres de la época tenían que desplazarse hasta Retamar para realizar sus coladas. Todo esto hizo que los nuevos colonos prefirieran instalarse en Retamar. En 1940 se produce otra migración hacia Cortegana de los pueblos cercanos. Santa Marta, La Parra, La Morera acudían al pueblo a realizar los trabajos de la vendimia, la aceituna y la siega. Algunos se quedaban y así fue creciendo demográficamente el pueblo hasta los años 60, año en el que muchos habitantes emigraron, quedando una población estable que creció muy poco. El cultivo mayoritario de la zona está dedicado a la vid, lo cual promovió que se creara una industria de bodegas familiares que se abastecían de sus propias cosechas y de otras. Actualmente y de forma progresiva se están abandonando y agrupándose los productores en cooperativas. Por el año 1915 se hizo el primer pozo de agua potable, el Pozo del Medio, de unos 40 metros de profundidad. En su emplazamiento actualmente está la fuente del Parque de la Tercera Edad. Cada vecino tenía su soga y sus cubos para sacar el agua. Las mujeres, para hacer la colada, se iban a la ribera y a los regatos a lavar, ya que solo existían 2 o 3 depósitos de agua llovida. Posteriormente, en el año 1975, la Federación del Agua de Guadiana instaló un depósito con un motor y así todo el mundo recogía el agua a través del grifo, sin necesidad de sacarla. Después, por el año 1985, se hizo el depósito que existe actualmente y el pozo de sondeo para instalar el agua corriente, tanto a Cortegana como a Retamar. Hoy el agua viene del pantano de Nogales. Hacia el año 1920 se construyó la iglesia con aportaciones de los vecinos y un donativo de un señor de Almendralejo, don Félix García de la Peña, encargándose de la realización doña Lorenza Gil. El edificio, una nave de 126 metros cuadrados, está aislado de otros y sobre los años 1941-42 se hundió el techo y la bóveda, permaneciendo en ese estado aproximadamente hasta el año 1952, en el que siendo alcalde pedáneo don Manuel Rangel Obreo, se reparó con aportaciones de los vecinos, siendo nombrado don Marcos Ángel, hermano mayor, y de mayordomo era nombrado un hermano cada año. El mayordomo de turno tenía que encargarse de asistir a la iglesia durante todo el año, ir a por el sacerdote Solana de los Barros, ir a por la música, etc. En 1958 se hicieron las escuelas nacionales en Aldea de Retamar y Cortegana. Hasta entonces, desde 1937, solo existía en Cortegana, donde acudían los niños de los alrededores. Se utilizaba un salón que pertenecía a don Juan Rangel. También en este año se hizo el cementerio para los dos pueblos. Sobre el año 1960 comenzó a llegar el autobús de línea, al cual se le conocía como La Paloma. En 1962 nombraron alcalde pedáneo a don Ángel Pérez, y la Junta de la Hermandad de Santa Rita le concedió el cargo de hermano mayor a don José Rangel Merchán. En este año se hizo la plaza. Todo el pueblo colaboró en el derribe de las casas y la construcción, y más tarde, en 1969, se hizo el teleclete. Se acordó poner una cuota entre todos los vecinos para sostener los gastos. Allí se organizaban charlas culturales, teatros y rifas para conseguir fondos y comprar el material necesario para su funcionamiento. Actualmente la hermandad solo se ocupa de las fiestas religiosas y de las reformas de la iglesia, todas ellas gracias a las aportaciones de los vecinos.
Colaboraron muy activamente los párrocos don Luis, don Diego y don Juan y los alcaldes pedáneos en todo cuanto han podido. Esta historia del pueblo de Cortegana ha sido recogida por don Pedro Rangel Rodríguez y gracias a él podemos saber actualmente la historia de nuestro pueblo, que no estaba recogida en ningún otro documento. Él se ocupó de preguntar a personas mayores de la zona y recoger datos de algunos documentos archivados. En GX Media Group se lo agradecemos profundamente.